Saludos. Hoy continuamos con nuestra lección de futuro, pero con el futuro going to. Recordemos que will y going to por lo general son intercambiables, ya que en realidad significan lo mismo, solo que will, como ya lo habíamos mencionado, will se usa para decisiones tomadas al momento que repercuten al futuro, mientras que going to son decisiones tomadas sobre el futuro pero con anticipación, o sea, cuando ya tienen los planes hechos. Muy bien, vamos a comparar la estructura de will y going to. Yo iré a la tienda. I will go to the store. Yo voy a ir a la tienda. I am going to go to the store. O de igual manera, I'm going to the store. Aquí, como podrán ver, en nuestro segundo ejemplo, estamos omitiendo el verbo. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, el verbo go es el verbo ir. Y going, que también proviene del verbo ir, es lo mismo. Es como si dijeran, en vez de decir voy a ir a la tienda, están diciendo voy a la tienda. Continuamos. Mary estudiará la lección. Mary will study the lesson. Mary va a estudiar la lección. Mary is going to study the lesson. ¿Comeremos a las 2? We will eat at 2. ¿Vamos a comer a las 2? We are going to eat at 2. Ya habíamos dicho que en el verbo ya viene en español implícita la persona, o sea, el sujeto. Por eso en español no es necesario poner nosotros vamos. Pero en inglés recordemos que siempre hay que poner el sujeto. Habíamos dicho que para cualquier oración afirmativa, sea en presente o en pasado, los tres elementos esenciales siempre es sujeto, verbo y complemento. Mientras que en otros tiempos verbales, incluyendo el futuro, en vez de ser sujeto, verbo, complemento, a los demás tiempos verbales les tenemos que agregar el auxiliar. Recordemos que el auxiliar siempre va antes del verbo. Entonces, ¿cuál sería nuestra estructura de una oración afirmativa en futuro? Sujeto, auxiliar, verbo, complemento. Habíamos dicho que en el futuro will es el auxiliar. Por lo tanto, I will go to the market. En el caso de going to es una partícula que se le va a agregar al auxiliar, que en este caso el auxiliar es el verbo to be, o sea, el verbo ser, estar. Am, is, are. Recordemos que si utilizamos am es porque el sujeto es I. Si utilizamos el auxiliar del verbo to be is, es porque están utilizando un sujeto he, she, it. Y si están utilizando un are, es porque el sujeto es un we, you, they. Por lo tanto, en el caso del futuro going to, su estructura va a ser sujeto, el verbo to be como auxiliar, más la partícula going to, y a continuación el verbo y después el complemento. Ejemplo: I am going to go to the market. O en este caso, como el verbo es el verbo go, que tiene familiarización con el going to, lo podemos cancelar. I am going to the market. Pero esto solamente sucede cuando el verbo es go. Con cualquier otro verbo tienen que poner el verbo acompañado de
going to. En el caso de una oración negativa, ustedes recuerden que para hacer cualquier verbo negativo hay que agregarle la partícula not al auxiliar. Por lo tanto, ¿cuál va a ser nuestra estructura? Va a ser sujeto, el auxiliar del verbo to be, pero en forma negativa, más la partícula going to. Seguimos con el verbo y terminamos con el complemento. Ejemplo: I am not going to study Japanese. De su manera de contracción pueden contraer el verbo to be con el negativo. I'm not going to study Japanese. Mary is not going to see the lesson. Contracción: Mary isn't going to see the lesson. We are not going to eat at 2. We aren't going to eat at 2. Muy bien. Hoy vamos a ver una preposición. La preposición after, que significa después. Lo vamos a usar de esta manera. Cada vez que ustedes escriban un after acompañado de un verbo, de una acción, esa acción siempre debe tener ing. ¿Por qué? Gramaticalmente las reglas nos indican que después de una preposición, si está ligada con una acción, la acción siempre tiene que estar en su forma ing, o sea, en su forma de gerundio. Ejemplo: I eat after studying. Como podrán ver, tengo la palabra after, al lado tengo un verbo y por lo tanto ese verbo tiene que estar con terminación ing. Yo como después de estudiar. I will play after sleeping. After, verbo, ing. Yo jugaré después de jugar. I am going to watch a movie after washing the car. Yo voy a ver una película después de lavar el carro. Entonces, jóvenes, repito la regla otra vez. Después de un after, si su verbo, disculpen, si ustedes tienen un after y lo ligan con un verbo inmediatamente, ese verbo siempre tiene que estar con terminación ing. Muy bien. ¿Qué van a hacer de actividad número 6? Con el listado de verbos que ya tienen, pero ahora van a comenzar en reversa. O sea que comienzan con el verbo 24, continúan con el verbo 23, con el 22, 21, 20, 19 y así sucesivamente, en reversa. Entonces, primero, van a realizar 7 oraciones afirmativas usando la expresión after como en el ejemplo de la diapositiva anterior. Recuerden que estas 7 oraciones es siempre cambiando el sujeto, o sea, I, you, he, she, it, we, you, they. Y después van a realizar otras 7 oraciones, pero de forma negativa y de igual manera, usando la expresión after como se los estoy mostrando en la diapositiva anterior. O sea, el after ligado de otra acción. Ahora, continuamos con el siguiente tema. La forma interrogativa. La forma interrogativa, recuerden que es la forma para hacer preguntas afirmativas negativas. Ya hemos visto que una oración afirmativa comienza con sujeto, auxiliar, going to, verbo, complemento. Si fuese una pregunta lo que vayan a realizar, entonces tenemos que intercambiar el papel del sujeto y del auxiliar. Por lo tanto, auxiliar va primero, después el sujeto
y continuamos como ya lo teníamos en nuestra oración original. Por lo tanto, estructura de una pregunta: auxiliar, sujeto, going to, verbo, complemento. Ejemplo: oración afirmativa: I am going to visit the school. Voy, o si no, yo voy a visitar la escuela. Pregunta: Am I going to visit the school? ¿Voy a visitar la escuela? ¿Cómo van a responder ese tipo de preguntas? Recordemos que una respuesta siempre se contesta con la ayuda del auxiliar que se nos está proporcionando. Recuerden que les estoy pidiendo yo siempre una respuesta completa. Si no tienen respuesta completa, les voy a regresar su trabajo para que lo corrijan. Identifiquemos cuál es el auxiliar. En este caso, el auxiliar es la palabra am. Por lo tanto, nuestra respuesta corta, que es lo que aquí les estoy mostrando, es esta parte. Por lo tanto, la respuesta corta siempre tiene el auxiliar de la pregunta. Recuerden que a veces modificamos el auxiliar, no siempre va a ser el mismo, dependiendo de la persona. Si la pregunta va dirigida hacia ustedes, ¿Are you going to? Lógicamente no van a contestar con un yes you are. Es como si les preguntara en español: oye, ¿tú vas a ir a la escuela? Y ustedes me contestan de regreso: sí, tú vas a ir. No, ¿verdad? Si yo te hago la pregunta, ¿tú vas a ir? ¿Ustedes con qué van a contestar? Con yo voy. Por lo tanto, lo mismo pasa en inglés. Hay que hacer los cambios dependiendo a quién va dirigida la pregunta. Y para complementar la respuesta, ya saben, se repite la idea de la pregunta. Lo pueden poner en forma negativa: I'm not going to visit the school. O pueden cambiar su respuesta para hacerla afirmativa. Muy bien, muy simple, ¿verdad? Entonces, ya para acabar, les muestro que van a hacer como actividad número 7. Con el mismo listado de verbos, van a realizar lo siguiente. Solo que ahora van a comenzar a partir del primer verbo. Solo van a realizar 7 preguntas con respuesta afirmativa negativa. Esas preguntas tienen que contener la expresión after y ya saben cómo usarla. Recordemos que son 7 preguntas porque van a utilizar todos los sujetos: I, he, she, it, we, you, they. Y eso sería su actividad número 7. Gracias por su atención. Recuerden que cualquier pregunta, estoy disponible en el grupo de Classroom. Y recuerden de entregar sus trabajos a tiempo.